Hola, el día de hoy nada más grabo este video porque pues, quiero hablar de este libro. Nada más y nada menos que Siddhartha de Hermann Hesse. Siddhartha de Hermann Hesse, lo acabo de leer y no sé, no quiero hablar ni contarle a nadie lo que trata el libro. Es 5 de 5, o sea, es una chulada de libro. Pero sí quiero hablar de más o menos como mis pensamientos sobre Siddhartha de Hermann Hesse. Y se me hace una obra sumamente interesante. Si no tienes ningún tipo de contexto en el budismo y más o menos no entiendes qué pasa, pues creo que no lo necesitas, aunque sin lugar a duda te termina generando mucho más interés cuando lo lees. Me gustaría empezar diciendo que yo agarré este libro porque estaba esperando que me llegara otro, entonces fui a una librería porque quería leer algo y pues me lo encontré. Conocí a Hermann Hesse por Damien, pero esta cosa es mejor que Damien, sin lugar a duda. Es hermoso. Y es básicamente un libro. Esto sí, este video literal lo quiero hacer como una conversación. Este libro básicamente lo que trata es de una persona que nace evidentemente en la cultura oriental y que tiene estas nociones de querer ser iluminado, al igual que Buda, o de querer ser un Buda. Eh, bueno, básicamente los budistas, no existe solo un Buda, sino que ha habido muchos iluminados, nomás que el que más conocemos es Siddhartha Gautama. Pero bueno, este libro, ¿qué es lo bonito de este libro? ¿Qué es lo que sacas de este libro que te da la vuelta por completo? Esta obra sigue a este personaje, evidentemente que les digo que quiere ser un Buda, pero lo sigue de una forma en su travesía eh, que va a mostrar o bueno, muchos puntos de vista. Desde el punto de vista de volverse casi un extremista en el lado de conectar con el lado más espiritual de su persona, llevándolo incluso llevándolo a, ¿cómo se llama? Al ayuno extremo, a las condiciones de vida más precarias que existen por la idea budista de que, o bueno, ascetista, de que entre menos yo pueda poseer y menos mis deseos me puedan poseer, más feliz y más libre podré ser. Entonces este personaje se libera de su familia, que era una familia de brahmanes, y decide optar por la vida del ascetismo y abandonarse por completo al ascetismo y a unirse a esta gente que va de peregrinos y a mendigar comida para poder seguir con su trayecto espiritual. Este muchacho, que es Siddhartha, es Siddhartha, aunque quiero hacer la aclaración aquí, no es Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama sale en la obra, de hecho, pero el Siddhartha del que estamos hablando es un Siddhartha completamente ficticio y que es Hermann Hesse inventa. Pero Siddhartha Gautama sí existió. Entonces, hay muchas cosas de las que se puede hablar de este libro. Es muy bonito y como les digo, va a atravesar esta jornada pues sí, con los ascetistas. Y con los ascetistas va a conocer una parte muy bonita de su vida y va a aprender a esperar, a ayunar y a meditar. Es lo que él lo va a aprender con su jornada con los ascetistas. Se va a ser una persona sumamente, pues sí, espiritual. Va a ver entonces al comportamiento humano fuera del ascetismo como algo sumamente pues como se ve más como un observador que como parte de esa, o sea, se ve más como un observador que como un partícipe de ese tipo de vida humana en la que hay mercaderes, hay reyes, hay cualquier tipo de persona que se deja llevar por los deseos. Pero lo curioso de esta obra es que nos va a llevar a un punto en el que este hombre se topará con nada más y nada menos que con Siddhartha Gautama. Y el encuentro con Siddhartha Gautama le, eh, le hará reafirmar uno de sus preceptos y es que si él adquiere una doctrina que le explique cómo llegar a ser iluminado y tiene que seguir la doctrina de un hombre que ha sido iluminado, entonces él se limita a su capacidad de ser iluminado porque pues se limita a una doctrina de alguien que ya lo es. Suena un poco contradictorio y de hecho él mismo dice que es algo un poco soberbio de su parte, pero
es interesante, sin lugar a duda. Y Siddhartha, entonces, se encaminará y dejará a su amigo Govinda, que Govinda lo había acompañado en todo su trayecto, y lo dejará con Buda. Su amigo se quedará con Buda y será uno de los monjes budistas, pero él seguirá su camino, y seguirá su camino solo, abandonado, y en ese punto en el que conoce la soledad, se da cuenta que una de las cosas que ha ignorado por completo es a darse cuenta de lo que le rodea, a darse cuenta de esta realidad que a veces ignoraba solamente por estar profundamente concentrado en su espiritualidad. Quiero buscar exactamente mis apuntes de esta parte. Sí, es el capítulo que se llama Despertar. Voy a básicamente hablar de los puntos que tengo subrayados. Puedes desentrañar las causas últimas era, según él, la verdadera forma de pensar. Solo así las sensaciones se convierten en conocimientos y en vez de diluirse adquieren contenido y empiezan a irradiar lo que hay en ellas. Eh, el que nada sepa de mí, el que Siddhartha me ha parecido siempre tan extraño y desconocido proviene de una sola causa, el miedo a mí mismo y la huida ante mi propio ser. ¿Ok? Él básicamente pasa por un periodo en el que les digo, está enfrentándose con todo este tipo de sentimientos y no se halla en ningún tipo de lugar ¿cómo se llama? O sea, quiere conocer tanto la realidad que se olvida de la realidad. Y aquí dice, pero yo que deseaba leer el libro del mundo y el libro de mi propio ser, desprecié sus signos y sus letras en función de un sentido que les había atribuido de antemano. O sea, era muy soberbio. Había admitido muchas de esas cosas y las había dado por hecho cuando ni siquiera las había experimentado, ¿no? Es sumamente bonito. Y aquí ya mis anotaciones, que las tengo aquí. Le puse ignorarse a sí mismo mientras se cree conocer el mundo que le rodea, termina causando que uno ni se conozca a sí mismo ni al mundo que conocía. Observar los fenómenos que nos rodean sin concebir una experiencia que los entrelace, termina generando la racionalización de un mundo de apariencias. Y por último, dejo una pregunta abierta y es, ¿qué es la meditación si uno busca aniquilarse a sí mismo? Esta pregunta la hago porque él, al intentar eliminarse, intenta eliminar la parte del yo. Los budistas creen que cuando se elimine esta parte del yo y se junte con toda la realidad que compartimos como, sí, o sea, como humanos, como naturaleza, como todo lo que llega a existir, es cuando se llega a la iluminación. En este punto yo no me refiero a que estoy en contra de ese precepto budista, pero él básicamente quería borrar todo lo que lo relacionara a él para convertirse en algo que no era, en absoluto. Y lo interesante de aquí es que la obra parece como que ese tipo ya está más iluminado, ya conoce más la situación que lo rodea. Pero tómala, llega un punto en el que después de haber hecho todo esto, cruza un río y un barquero lo cruza. Y pues el barquero le dice, pues ahí luego me pagas, ahí cuando regreses. Y entonces llega a una ciudad y en la ciudad conoce todo aquello que había despreciado en su vida. Conoce la codicia, conoce el deseo, conoce la lujuria, conoce todo eso, el amor al dinero. Se olvida de todo, se olvida de esos tres preceptos. Meditar, ayunar y pensar. Se olvida de todo eso. Y estos tres preceptos, cuando llega a la ciudad, son su mayor fortaleza, porque le permiten escalar por todos los niveles que muchos de los hombres aspiran. Termina llegando a un nivel tal que se vuelve tan rico por estos tres preceptos que se termina olvidando de ellos. Se vuelve tan cerrado a la codicia y a todo esto, al amor al vino, al amor a la lujuria. Y antes de todo esto, conoce a una mujer que se llama Kamala. Y Kamala le enseña las virtudes del sexo, curiosamente. Y en este entendimiento que ella le da, se da cuenta que toda esa vida que empieza a llevar, son capítulos mucho más extensos evidentemente, pero él empieza a ver todo esto y se da cuenta que se ha abandonado tanto a sí mismo en este proceso de desear, de querer tener lo que estos hombres comunes tienen, los niños hombres como él los llama, que llega un punto que se convierte en un niño hombre. Se olvida por completo de todas sus enseñanzas, se olvida por completo de todo lo que ha aprendido
y se convierte entonces en uno más de ellos, una persona que desea. Y aquí, pues cabe aclarar, el deseo para los budistas es la clave del sufrimiento, por eso lo traigo eh, a la conversación. Para un budista, entre más desees, más vas a sufrir. ¿Por qué? Porque todo lo que puedas desear es demasiado efímero como para hacer algo dentro de ti. Si tú deseas, no sé, si tú deseas este vaso puede ser tan efímero que en cualquier momento se rompa. Y si toda tu vida giraba alrededor de este vaso y el vaso se rompe, tu deseo por haberlo tenido se convierte en sufrimiento cuando el vaso desaparece. Es uno de los preceptos más claros que deja Buda o Siddhartha Gautama específicamente. Y es ese, el deseo nos termina por destruir como seres humanos. Entre más desees, más te destruyes. Más quieres un coche, más quieres tener una casa, más quieres tener una familia, más quieres tener apego a la gente, más te van a destruir, más te vas a destruir a ti mismo. Los budistas buscan desapegarse de todas estas cosas, buscan ser lo más sencillos posibles y encontrarse a sí mismos y llegar al nirvana. Eh, pero el deseo es justo el punto crucial en el que el hombre se pierde a sí mismo. Entonces, interesante porque él termina cediendo algo que su propia filosofía va en contra de él, no quiere desear. Él era un ascetista que negaba cualquier tipo de lujo, negaba cualquier tipo de cosa y quería la vida más precaria posible para conectar lo más posible con él, incluso a través del ayuno. Pero cae en todo esto. Entonces, muy humano, ¿no? Es lo mismo que le pasa, creo que, bueno, no, ya me iba a ir por las ramas, pero justo es esto. Y nos ilustra que él también, a pesar de todo este conocimiento que ya tenía y de todos estos conceptos, termina por caer ante el deseo. Y cuando cae ante el deseo, llega un punto de realización, cuando se da cuenta, como 20 años después, de todo lo que ha hecho y de todo el sufrimiento que ahora siente y de lo mala persona que se ha convertido porque sus deseos lo han controlado tanto, que decide abandonar esta vida de una vez por todas y regresar a los otros conceptos. Algo que aquí nos está intentando enseñar es entender que el ascetismo, o sea, el abandonarse por completo uno a sí mismo, que es lo del camino de en medio que los budistas enseñan, abandonarse a sí mismo, al ascetismo, a las condiciones más precarias que existen, no significa que nos vamos a conectar a nivel espiritual, como igual no significa que entre más desees, más feliz vas a ser. Siempre hay un punto medio, un camino medio por el que probablemente se pueda llegar. Y él se da cuenta aquí de eso. Ninguno de esos extremos ha sido positivo. Ni el ascetismo, ni la codicia y el estado más alto del deseo. De hecho, creo que Buda, antes de ser iluminado, llega a tal grado de desnutrición que alguien se le acerca y le ofrece una... Igual esto tómenlo con pinzas, no quiero... no soy experto en budismo, pero tengo entendido que alguien se le acerca con un plato de comida y él acepta el plato de comida porque termina llegando a la consideración de que probablemente el hecho de querer, o sea, que no va a llegar a ser iluminado, lleva tanto tiempo intentándolo que no puede llegar a ser Buda. Y en el momento en el que come por primera vez ese plato y regresa a su meditación, se ilumina por completo. O sea, ese deseo que tenía de ser iluminado era lo que lo frenaba para desprenderse de todo por completo. Entonces, está interesante hasta ese punto. Y ahora sí llego al punto crucial de la obra, cuando se encuentra otra vez con el barquero y tienen que regresar con las ropas de rico que tiene y no con la primera pinta que había visto el barquero hace como 20 años o no me acuerdo cuánto era el periodo, pero regresa con todas las prendas de rico y regresa básicamente como una persona nueva. Y él le dice, pues ya te puedo pagar con las prendas. Dice, no me pagues, mejor yo te enseño. ¿Y qué me vas a enseñar tú? Pues te voy a enseñar a escuchar el río. Si quieres tener las respuestas, tienes que aprender a escuchar el río. Y pues como que dice, pues bueno, lo voy a hacer. Y conoce el río a todo esto. Y cuando conoce el río se va dando cuenta de estas respuestas que tanto iba buscando. De las que tanto se quería desprender, que no quiero decir cuáles son, porque vale la pena por completo leerlas por primera vez. Pero sí, él básicamente se va a empezar a desprender todo esto
y a conocer mucho más la naturaleza y entender un concepto clave en la cultura budista, que es que la experiencia no está separada ni del objeto, o sea, que el sujeto y el objeto son nada en comparación a la experiencia. O sea, está vacío por completo el yo y el objeto que yo observo. O sea, si yo observo este vaso, en realidad lo que existe entre el vaso y yo no es yo y el objeto, lo que existe es una experiencia. Y a través de esa experiencia se anula el concepto de yo, se anula el concepto del objeto que es el vaso. Da para un video de 3 horas fácil ese tipo de razonamientos filosóficos, pero sí, él se da cuenta con el río de que probablemente puede conectar con eso, con la experiencia más que con la necesidad de conectar con un yo. Y en un punto principal de la trama llega al momento en el que conoce a su hijo. Vuelve, bueno, a todo esto, esta Kamala se embaraza y él nunca se entera cuando se exilia de la ciudad, pero resulta que ella tuvo un hijo. Y Kamala, por todo lo que él le decía de Buda, decide ceder bueno, no ceder, decide optar por la vida de acercarse a Buda, a Siddhartha Gautama, y conocerlo. Y cuando lo va a conocer, tiene que cruzar por ese río. Y cuando cruza por ese río, se está muriendo porque le picó una serpiente y va con el niño. Ella termina muriendo y el niño se termina quedando en manos de su padre, que él reconoce inmediatamente. O sea, Siddhartha reconoce a su hijo inmediatamente y termina por adoptarlo, por así decirlo, ¿sabes? A pesar de que su hijo lo termina por adoptar y lo trae a sus manos y a sus enseñanzas. Le intenta enseñar la vida que él lleva, la vida del río, el conocimiento del río, y se da cuenta de algo muy importante. Siente un amor incondicional por su hijo como nunca lo ha sentido en su vida. Y en este amor, él está dispuesto a aceptar cualquier tipo de trato. Está dispuesto a aceptar cualquier maltrato de su hijo. Está dispuesto a aceptar eh, cualquier tipo de cosa que su hijo vea, por así decirlo. Pero hay algo que no está dispuesto a aceptar. Y es que su hijo no quiere estar ahí. Es que su hijo odia la vida que lleva su papá y desearía estar muerto antes que seguir viviendo esa vida. Pero Siddhartha no lo entiende. Siddhartha no entiende que su hijo probablemente tiene que escapar de esta parte. Y el barquero se lo dice. El barquero básicamente le plantea y le dice que tiene que dejarlo ir. Tienen que dejarlo ir porque al igual que él se había ido de todos los brahmanes cuando él era joven y había abandonado tantas cosas y había recorrido su propio camino, su hijo también lo tenía que recorrer. Pero él se niega rotundamente, Siddhartha se niega rotundamente porque sabe lo que hay en esa ciudad y sabe que regresar a su hijo ahí probablemente es algo casi como abandonarlo y no cede. Y entonces un día su hijo se escapa por completo a la ciudad y llega a la ciudad, o tenemos entendido que llega a la ciudad, y Siddhartha decide seguirlo. El barquero es una persona sumamente comprensiva y apacible y lo deja ir por completo. Y Siddhartha se da cuenta en ese momento cuando lo está persiguiendo que probablemente no vale la pena seguirlo, vale más la pena dejarlo que ande en su camino. Y entiende entonces que el amor es una forma de apego. Y aquí entiende a los hombres. Entiende a los hombres que aman, entiende a los hombres con capacidad de amar, pero él entiende que el amor es una condicionante del apego. Y entonces decide desprenderse de ese apego y determinar que su hijo debe de vivir su propio camino y él debe de dejarlo ir a pesar de que lo ame. Porque en el amor hay apego y si hay apego hay deseo. Y si hay deseo hay sufrimiento. Entonces es un concepto muy, muy importante. Pero entonces su hijo termina yéndose a la ciudad, a vivir la vida que hay en la ciudad. Y entonces él regresa con el barquero. Y básicamente aquí ya estamos llegando al punto final de la obra. Y ellos dos terminan por escuchar el río de una forma que Siddhartha termina por entender por completo la realidad que tiene y que lo rodea y termina experimentando todas las condiciones que representan a la naturaleza.
termina por entender que existe toda esa vida en todas las cosas que lo rodean. En el río, en todo este tipo de cosas. El río funciona casi como una metáfora de que tiene un inicio y tiene un fin, o eso pensamos. Pero en realidad siempre es un ciclo. O sea, todo se va a repetir y a repetir y a repetir. Y en ese ciclo de la vida no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Todos estamos condicionados a esa naturaleza y a estos conceptos budistas de que el sujeto y el objeto, lo que los relaciona y lo que los hace propios es la experiencia, y la experiencia es una, y es una para todos. Y entonces se iluminan. Y básicamente ese es el fin de la obra. Es muy bonita. Es una obra muy bonita. Creo que ni siquiera yo lo puedo explicar bien. Me gustaría nada más saltar un poco a mis apuntes sobre esto, que es algo que ya llevo haciendo con varios videos. Y es justo al final del libro. Quiero que más bien escuchen a la persona que lo acabó de leer al minuto, y no me escuchen a mí, que lo acabé de leer ayer. La experiencia humana se compone de todo aquello que la rodea. Incluso existe vida en aquello que el hombre ignora. Perseguir un objetivo nos priva de libertad y de capacidad de asombro. La existencia fluye desde el inicio del río hasta su fin, aunque no exista un comienzo ni un desenlace tangible. No existe una forma de transmitir la sabiduría, pero sin duda hay una forma de observarla. No se puede hallar la iluminación si el hombre juzga su realidad desde la unidireccionalidad. La verdad está presente en aquello que consideramos falso. También en aquello que consideramos falso se encuentra presente. Y esa es mi interpretación del final, justo después de acabarlo. Y en otra parte tengo estos apuntes. En momentos el hombre puede alcanzar un alto punto de conocimientos. Esto puede causar en él una necesidad de crear una identidad basada en dichos conocimientos. Por esto termina por ocultar su verdadera identidad. Se puede entender una persona a sí misma cuando decide aceptar en ella su identidad personal y aquella que ha sido renegada por mucho tiempo. Es entonces la experiencia una de las formas de adquirir conocimientos más valiosas que existen. A veces puede encontrarse a uno mismo, a veces para encontrarse a uno mismo es necesario bañarse de todo aquello que juzga como impropio de su condición. La condición del hombre no es permanente, transiciona por zonas en las que uno jamás imaginaba. La vida es muy irónica, pero es capaz eso, aquello lo que le da tanto valor. Y listo, no tengo nada más que decir. Es una obra muy bonita, les recomiendo que lo lean. Y ya, nada más. 10 de 10.